Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Afuera, las noticias del retador legendario han llegado a todo el imperio mientras los ciudadanos observaban en silencio lo que sucedería si el genio número 1 de la secta del dragón oculto se enfrentara al retador legendario que se enfrentó a genios de todo el continente en el último siglo. Esa misteriosa persona que solo era conocida por su título apareció hace 100 años, en la secta de las 1000 espadas del norte, a cientos de miles de kilómetros de distancia del imperio del cielo divino. Se dijo que apareció de la nada y de repente desafió a su genio número 1 y derrotó a ese genio con un deslizamiento de tierra con su espada de 1 metro de largo. Después de humillar al genio con una victoria fácil, los ancianos de la secta de las 1000 espadas se levantaron y persiguieron al retador, pero todos murieron a causa de su espada. Por eso se hizo famoso en todo el norte. El retador vagaba por el mundo y cada vez que llega el retador, los genios caen. Poco a poco, el retador se hizo conocido en todo el continente, ganándose amigos y enemigos en el campo de batalla. Se podría decir que nadie está a salvo contra él. Ahora que esa persona ha llamado a la puerta de su secta, Matías no pudo evitar sonreír. Esta podría ser una oportunidad para perfeccionarte. Dijo mientras se giraba para mirar a su silencioso hijo, quien también era el líder honorario de la Guardia Imperial, Anjunio. Anjunio, que estaba sentado a un lado, vestido con una túnica púrpura y su cabello negro cayendo suavemente en cascada sobre su espalda, sintió la mirada de su padre. Miró hacia Matías y lentamente se levantó, aunque el retador legendario es notoriamente conocido por su récord invicto, aún así no te decepcionaría, padre imperial. Respondió. Matías sonrió y asintió en señal de reconocimiento. Ganas o pierdes, siempre y cuando hagas lo mejor que puedas, no me decepcionaré, hijo. Le aseguró a Anjunio. Ahora vete. Perfecciona y haz lo mejor que puedas. Levantó la mano y dejó que el tercer príncipe se fuera. Anjunio asintió. Luego se volvió hacia su madre, Luoyueli, la noble consorte, y se inclinó. Su hijo Anjunio se despedirá. Él dijo. Luoyueli asintió, tomó la mano de su hijo y le dio unas palmaditas. Mantente a salvo, Xiao Junio. Ella sonrió antes de soltar la mano de su hijo. Anjunio asintió con la cabeza a su madre y se volvió para inclinarse respetuosamente ante su padre antes de abandonar el salón del trono. Después de irse, Matías miró a las personas de abajo y los invitó. ¿Vemos el partido? Cuando todos asintieron, Matías sonrió y pronto desaparecieron, reapareciendo dentro del reino oculto de la secta del dragón oculto. Estaban dentro de las pagodas de la secta para mantener la seguridad. Matías luego agitó su mano y pronto, la imagen de Anjunio parado frente a un hombre apareció frente a ellos. Afuera de la capital imperial, un hombre enmascarado vestido con una sencilla túnica blanca estaba parado frente a la puerta de la muralla de la ciudad con la mano entrelazada detrás de la espalda. Su aura emanaba como una espada afilada capaz de desgarrar todo lo que lo rodeaba. Su mirada no había abandonado la puerta tan pronto como llegó aquí. Después de anunciar su desafío, permaneció al frente, firme y frío como la espada en la piedra. Anuncios de Put Future. Un rato después, el suelo tembló cuando la puerta de hierro de la ciudad se abrió lentamente y dio paso a un hombre solitario, Anjunio, con su espada atada a su cintura. El tercer príncipe caminó firmemente hacia el retador, y cada uno de sus pasos creaba una abolladura en el suelo debido al aura pesada que emitía. El retador legendario entrecerró los ojos debajo de su máscara mientras miraba al príncipe, o mejor dicho, el aura que estaba emitiendo. Cuando el príncipe llegó frente a él, Anjunio le habló sin emoción. La capital imperial o cualquier ciudad bajo el imperio del cielo divino nunca debe sufrir daños en nuestra lucha, por lo que debemos llevar a cabo el combate dentro del reino oculto de la secta. El retador legendario simplemente asintió antes de que los dos desaparecieran de sus posiciones, sorprendiendo a todos los que querían ver la batalla. De repente, los soldados imperiales salieron de la ciudad imperial llevando una caja enorme pero delgada. Luego lo colocaron en la muralla de la ciudad para que todo el pueblo lo viera. Tan pronto como el príncipe y el retador aparecieron dentro de la arena de la secta del dragón oculto, la caja fuera de la capital imperial se iluminó y mostró las imágenes del interior. Esa es una televisión enorme. La gente charlaba. ¿Es un nuevo invento de la primera princesa Anyue? Probablemente, considerando el hecho de que ella ya había creado la versión pequeña hace años y la había distribuido a la gente. Mientras charlaban, los dos hombres en cuestión permanecieron en silencio en la arena.
En el interior, los discípulos de la secta del dragón oculto estaban en sus plataformas flotantes mientras sus instructores les decían que observaran la pelea y aprendieran. En la arena, mientras se miraban, Anjunio fue el primero en abrir la boca. ¿Cuál es tu objetivo al hacer todo esto?, preguntó. El retador legendario permaneció en silencio durante un largo rato antes de responder con su voz profunda y robótica. Para demostrarle mi valía. Anjunio asintió, no profundizaría más en tus asuntos. Reconozco tu razón. Luego, lentamente deslizó su mano hacia su espada, con sus ojos cada vez más agudos. Vamos. Anuncios de Put Future. El retador legendario simplemente asintió antes de desaparecer repentinamente. Acción Shin. Tan pronto como desapareció, Anjunio sintió un hormigueo en el lado derecho de su cuello. Su sudor goteó por la sorpresa cuando inmediatamente inclinó la espada verticalmente al lado de su cuello. Como esperaba, un ataque ridículamente fuerte impactó con su espada, enviándolo a volar hacia un lado. La onda expansiva fue tan intensa que las plataformas flotantes volaron hacia atrás. Afortunadamente, Matías interfirió y estabilizó la energía de la plataforma, y también envió una barrera en forma de cúpula para proteger a los discípulos contra las réplicas de la batalla. Aunque Anjunio se sorprendió por la fuerza del ataque, inmediatamente reaccionó hundiendo su espada en el suelo, ralentizándolo. Luego, usando la espada como algo a lo que agarrarse, se lanzó de regreso al lugar donde vio por última vez la figura del retador. Como descendiente de Matías, había heredado gran parte de su poder y habilidades, uno de ellos era God Six. Sus ojos brillaron dorados e inmediatamente señalaron la ubicación del retador, sonriendo secretamente cuando sintió dónde estaba. El retador, al ver que Anjunio volaba sin rumbo, lo usó como una ventaja mientras se elevaba en el aire y inclinaba su espada para derribarlo. De repente, el cuerpo de Anjunio giró 180 grados, frente al retador enmascarado mientras su rostro mostraba una sonrisa. Después de hacer eso, su cuerpo de repente desapareció y se fusionó con el viento. Anjunio luego reapareció detrás del Challenger, con su espada acercándose al cuello de su enemigo. Todos los que miraban tenían la respiración suspendida, esperando que su príncipe terminara la batalla en menos de medio minuto. Al observar la batalla que ni siquiera había pasado 10 segundos y que ya había alcanzado una intensidad tan alta, Matías sonrió con orgullo a su hijo y asintió con la cabeza hacia el Challenger encomiablemente. Aunque ve que su hijo ya tiene la ventaja, Matías todavía observaba en silencio, sabiendo que un retador legendario que estaba invicto contra miles de genios de élite no sería derrotado fácilmente de esa manera. También una de las razones por las que supo ese hecho fue porque podía verlo detrás de la máscara del retador que solo tenía sus ojos expuestos. El Challenger ni siquiera se inmutó. Como era de esperar, como había esperado, la espada de Anjunio atravesó el cuerpo del retador, con el cuerpo de este último todavía en su posición antes de la pelea, pero con su cuerpo inclinado y su mano desenvainando lentamente la espada de su vaina con una energía tremenda que hizo incluso los 4 pilares sienten un escalofrío en la nuca. Los ojos de Anjunio mostraban una pizca de miedo y su tez palideció mientras miraba al impasible retador cuya mano ya había desenvainado la espada a mitad de camino. Débilmente, escuchó al retador decir algo que lo aterrorizó aún más por la famosa destreza del retador legendario. No eres el único que tiene la habilidad de God Six. El retador luego levantó su cabeza agachada, mostrando el ojo dorado que tiene un aura mixta de piedad, realeza, autoridad y fría agudeza. La luz de sus ojos entonces pulsó, y tan pronto como lo hizo, una enorme y petrificante presión cayó sobre Anjunio. El suelo donde estaba Anjunio también se hundió hasta los tobillos, lo que sorprendió incluso a Matías, porque él era quien creó la arena para soportar batallas grandes y poderosas, y estimó que ni siquiera las deidades en Mateón podrían mellarla. Al ver lo fácil que era para el retador presionar al tercer príncipe y dañar la plataforma, Matías se inclinó hacia adelante, preparado para moverse en cualquier momento. No eres el único que tiene la habilidad de God Six. El retador luego levantó su cabeza agachada, mostrando el ojo dorado que tiene un aura mixta de piedad, realeza, autoridad y fría agudeza. La luz de sus ojos entonces pulsó, y tan pronto como lo hizo, una enorme y petrificante presión cayó sobre Anjunio. El suelo donde estaba Anjunio también se hundió hasta los tobillos, lo que sorprendió incluso a Matías, porque él era quien creó la arena para soportar batallas grandes y poderosas, y estimó que ni siquiera las deidades en Mateón podrían mellarla. Al ver lo fácil que era para el retador presionar al tercer príncipe y dañar la plataforma, Matías se inclinó hacia adelante, preparado para moverse en cualquier momento. Desafortunadamente para él, su hijo Alejandro se le adelantó.
Tan pronto como De Challenger lanzó su ataque cargado, Alexander desapareció de su asiento e inmediatamente reapareció frente a Anjunio. Luego manifestó su lanza de Celsius y cortó el ataque entrante. Tan pronto como la hoja de la lanza golpeó el rayo de la espada, quedó asombrado cuando un gran y resonante boom resonó en todo el reino oculto, incluso con la barrera que colocó Matías. Las cejas de Matías se alzaron, sin palabras por el poder del retador. Aunque no reforzó la barrera que creó, ni siquiera con la mitad de su poder, la barrera aún fue hecha por un dios. El haber casi roto la barrera muestra cuán poderoso fue ese ataque. Dentro de la barrera del domo, el polvo y los escombros arrojaron una densa cantidad de nube de polvo. Cuando todo se dispersó, todos quedaron asombrados al ver las consecuencias. Toda la arena se derrumbó a 3 metros de profundidad, y la única parte que quedó en pie fue el suelo donde está el retador con su espada ya envainada y una plataforma en forma de V con Alexander en el medio y Anjunio detrás de él. Los ojos de Alexander se entrecerraron mientras miraba al hombre al otro lado de la arena en ruinas. Tu ataque pareció ser un poco exagerado. Detrás de él, Anjunio tenía la boca abierta cuando escuchó el comentario de Alexander. ¿Qué quieres decir con un poco? Eso podría haberme evaporado y convertirme en energía absorbible. Él pensó. En respuesta a Alexander, De Challenger respondió. Ya había retenido mi ataque. Alexander recordó ese rayo de espada. De repente, recordó algo familiar con la energía. Padre. Gritó, todavía frente al Challenger. ¿Qué es? La voz de Matías sonó. La energía que usó, pronunció Alexander, es la combinación de energía eólica, energía de espada y la energía de los espíritus de Akiarta. Estoy seguro de ello. En la habitación donde Matías y los demás miraban, los ojos de Matías e Isabelle se abrieron, alarmados por la mención de Akiarta. Anuncios de Put Future. No habían tenido tiempo de bajar cuando la voz del retador los interrumpió. Sí. Él confirmó. Soy del reino de Akiarta. ¿Hay algún problema con eso? Alexander y sus padres quedaron estupefactos cuando él admitió sus pensamientos. Los demás que estaban con Matías e Isabelle quedaron desconcertados por sus reacciones. Alexander luego habló después de un rato de silencio. Akiarta, ¿cómo estuvo antes de que te fueras? Preguntó. Luego escuchó una risa del retador. Solo conozco los mismos detalles que tú. Sin decir más, el retador desenvainó su espada una vez más. Quiero saber el poder del hermano menor de mi madre. Dijo antes de atacar a Alexander, enviando un rayo de espada hacia él. ¿Qué? Los tres quedaron desconcertados por lo que dijo el retador. Alexander se distrajo y fue golpeado por su ataque mientras Matías e Isabelle se levantaban volando de sus asientos. Isabelle se volvió hacia Matías inquisitivamente, mientras Matías estaba aún más confundido. No hice ese tipo de cosas con ninguna gente de Akiarta, ni siquiera con Raya. Lloró fuerte y confusamente mientras alternaba sus miradas hacia su esposa y el retador de abajo. ¿Entonces quién? Isabelle chilló confundida. De repente, sus ojos se abrieron cuando recordó algo. Dime algo. Su voz de repente se volvió seria. ¿Qué? Aún confundido por la información que había recibido hoy, inconscientemente le gritó a Isabelle, lo que lo sobresaltó. ¿Ese día en Ichosterse, te hizo algo? Isabelle preguntó con ojos entrecerrados y penetrantes. De repente, a Matías se le ocurrió esto. Vin, murmuró Matías estupefacto, y se giró para escudriñar al retador, cuyo rostro podía ver debajo de la armadura. Al darse cuenta, inmediatamente dio un paso adelante, preparado para entrar a la arena. Con su vista divina, el retador notó que Matías ya lo había descubierto, por lo que se aseguró de no salir. Emperador, te sugiero que vuelvas a sentarte y no interfieras. Este es un asunto entre hermanos de diferentes madres. Al menos deberías saber lo poderoso que soy, que solo me desarrollé con mi madre, en comparación con la familia que te tuvo a ti. Declaró sin emociones antes de volver a mirar a su hermano mayor. Al escuchar eso, Matías de repente se puso rígido, antes de recuperar el control de su propio cuerpo y pararse estoicamente, mirando hacia la arena. Al ver el poder de sus dos hijos, inmediatamente reforzó la barrera que envolvía el campo de batalla. Anuncios de Put Future. Dentro de la barrera, viendo la mirada del retador y sabiendo cuál sería su próximo movimiento, Alexander, quien estaba jadeando por el ataque que había sufrido, agitó su mano libre hacia Anjunio. Sal de la arena, rápido. Ordenó seriamente sin dejar de ver al hombre al otro lado. Sabiendo que solo se convertiría en una carga para su hermano, Anjunio asintió de mala gana antes de levantarse y salir corriendo del ring. Tan pronto como Anjunio abandonó el campo de batalla, los dos rápidamente corrieron el uno hacia el otro, con sus armas blándidas y preparadas.
En un lapso de un segundo, los dos ya habían intercambiado movimientos casi 100 veces. Sus alrededores explotaron debido a las réplicas de sus ataques y paradas. El Celsius de Alejandro voló en diferentes direcciones y atravesó miles de veces hacia el retador. La espada del retador, por otro lado, agitó su espada y los redirigió a todos detrás de él. A pesar de que la barrera ya había sido reforzada y no se podían sentir efectos secundarios desde el exterior, todos escucharon los sonidos ensordecedores del choque y vieron las llamas cegadoras provenientes de Celsius, un arma forjada especialmente por Matías con un núcleo solar que él había creado y su propietario le dio un nombre con Morningstar, que brilla más tranquilo pero más brillante para iluminar la tierra. Cada ataque proveniente de Celsius dejaba marcas de quemaduras y cenizas en los lugares que golpeaba. Por otro lado, la espada del retador, que contenía el poder del viento y su filo, redujo los alrededores a montones de polvo. Después de un largo intercambio de movimientos, los dos retrocedieron saltando hacia atrás, con Alexander flotando en el aire mientras el retador permanecía sobre el viento solidificado. Realmente eres digno de ser mi hermano. El retador de repente dijo en voz alta y con un jadeo. Alexander frunció los labios y se rió entre dientes, estoy feliz de tener un hermano como tú, aunque sea como medio hermano. Él sonrió. Eres digno de conocerme, hermano. Respondió el retador, y comenzó a quitarse el yelmo que cubría su rostro. Ahora todos lo vieron y se sorprendieron. Era increíblemente guapo. Su cabello negro y ondulado le llegaba hasta la nuca, y sus ojos agudos y fascinantes tenían pupilas de color marrón oscuro con toques de motas doradas. Se podría decir que su rostro es perfecto, con su aura como espíritu y descendiente de Dios filtrándose de su hermoso comportamiento. Frunció los labios y abrió la boca para decir, soy Rai, hijo de Gin, hija de Raya. A diferencia de su habitual voz robótica, habló con una voz profunda y encantadora. Al principio, dentro de la sala, Matías observó la batalla con calma, anticipando quién ganaría. Cuando vio las proezas de su hijo Alexander y presumiblemente de su otro hijo de Gin, no pudo evitar sentirse orgulloso como padre. Solo puedo agradecer a Gin por criarlo bien. Cuando los dos retrocedieron para descansar, él asintió con aprobación. Conocen sus límites y se respetan, hasta el punto de no aprovecharse del oponente debilitado. MMM. Tarareó de satisfacción. Luego escuchó su conversación con un atisbo de sonrisa en su rostro. Es bueno que se lleven bien. Espero que no haya problemas ni tensiones entre los descendientes imperiales. Él pensó. N/A. Mientras creaba este capítulo, en realidad reflexioné un poco y me di cuenta de algo, así que para aquellos que lo olvidaron, lo reiteraré para todos ustedes. En el arco de Akiarta, para asegurarme de que todavía exista en línea real de espíritus, se decía que Matías tuvo un bebé con la princesa Raya. Desafortunadamente, el bebé fue secuestrado y llevó a Gin a convertirse en peón del enemigo. 2 años después de que Gin fuera secuestrado, Isabelle tuvo a Alexander. Recuerde, Alexander tenía 8 años cuando el acto entre Gin y Matías ocurrió, y Alexander nació 2 años después de que Gin fuera secuestrado por el enemigo. Solo les recuerdo a todos, si quieren, contemplen esta información ustedes mismos. Luego vio al retador quitarse el casco para que todos vieran su rostro. Cuando vio la reacción de la gente al ver su hermoso rostro, sonrió en secreto y se sintió aún más orgulloso. Pero su cuerpo de repente se puso rígido con lo que escuchó a continuación de él. Soy Rai, hijo de Gin, hija de Raya. Cuando procesó lo que acababa de escuchar, aunque su cuerpo permaneció en pie, su alma lo abandonó mientras su espíritu caía tambaleándose al suelo. ¿Qué diablos dijo? Graznó como el padre cuando escuchó a su hijo decir duramente cuando solicitaba trabajo. Él es el hijo de Gin, y Gin es la hija de Raya. Pero Raya no tiene hija excepto, ni siquiera había terminado lo que iba a despotricar cuando de repente le vino a la mente un pensamiento. ¡Oh, mierda! Su mente rebuscó en los recuerdos que tenía en Akiarta. Cuando las princesas y los generales de Aile, Ganae y Ciandor quisieron matar al inconsciente Gin, la princesa Raya apareció de repente de la nada y desapareció, junto con Gin. En ese momento, se preguntó por qué Raya haría eso, pero ahora, poco a poco se dio cuenta del pecado que había cometido. ¡Santa mierda! Su mente se aceleró mientras su alma murmuraba estupefacta. ¿Acaso cometí incesto accidentalmente? Se preguntó a sí mismo, riéndose entre dientes de manera enloquecida mientras agarraba su cabello espiritual inexistente y miraba fijamente a la nada. En el mundo físico, cuando Isabelle escuchó lo que dijo Rai, inmediatamente tuvo una expresión de sorpresa en su rostro y rápidamente lo miró. Matías.
Cuando ella lo llamó, el cuerpo de Matías se movió y se volvió hacia ella con una expresión igualmente estupefacta. ¿Qué quiere decir él con eso? Isabelle frunció el ceño. Yo tampoco lo sé, de acuerdo. Matías respondió de manera defensiva. Eres un dios, Matías. Deberías haber sabido quiénes son tus descendientes. Ella lo reprendió. Anuncios de Put Future. Debería haber sabido quiénes son mis descendientes. Él distraídamente reprendió. De repente se le ocurrió. Debería haber sabido quiénes son mis descendientes. Matías repitió pero de manera contemplativa. Pero, en ese momento, de repente se le ocurrió la cara de un anciano sonriendo de oreja a oreja. Sus ojos se abrieron lentamente y miró a algún lugar lejano, viejo. Sanji. Gritó enojado. Al instante se abrió una grieta y emergió el anciano vestido con ropa holgada, estirando los brazos. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. Saludó. Cuando los descendientes imperiales y los demás lo vieron aparecer a través del vacío, se sorprendieron y asustaron, mirándolo con recelo. ¿Por qué no sentí que Gin era mi hija? Cuando vio a Sanji, Matías inmediatamente preguntó con rabia. «Oh, ¿ya lo descubriste?» El viejo Sanji jadeó, pero inmediatamente se dio cuenta de lo que dijo. Quiero decir, ¿qué? ¿En serio? Él jadeó por la sorpresa. «Anciano», gritó Matías. Está bien, está bien. Lo que pasó ya pasó, no te enojes por eso. Ni siquiera es incesto. El viejo Sanji agitó su mano para descartar la ira de Matías, pero eso solo hizo que este último se enojara aún más. ¿Cómo diablos eso no es incesto? Matías replicó irritado. ¿Por qué no lo es, Matías? El viejo Sanji respondió con una cara como si estuviera seguro de que estaba diciendo la verdad. Eres un dios, Matías. El viejo Sanji le dijo. Incluso si tus semillas se extendieran a tus descendientes, las implicaciones de esos actos nunca pasarían por tus descendientes directos y solo serían unas si lo hicieran ellos mismos. Anuncios de Put Future. Aún. Aunque Matías aceptó esa explicación, ese acto seguía siendo ese acto en el que no querría participar. Como dije, lo que pasó ya pasó. Si profundizamos más en ese asunto, el imperio del cielo divino sería conquistado. ¿Qué dijiste? Cuando lo oyeron, todos los que estaban dentro de la habitación quedaron perplejos. ¿No has notado lo que está pasando en tu imperio? Sanji se rió y miró a Matías con burla. Ve directo al grano, viejo Sanji. Matías preguntó con molestia. Debido al desafío de su hijo, todos los ciudadanos del imperio están observando la batalla, y eso incluye a los guardias, los discípulos de la secta y los mercenarios, que son todas las personas en las que usted confiaba para defender la nación. Básicamente, este imperio es libre de tomar. Le dijo el viejo Sanji, lo que le hizo darse cuenta de ese hecho, lo que hizo que sus ojos se abrieran como platos. Pero Sanji aún no había terminado. Además, ha llegado el mes de Deus Machina. Añadió el viejo Sanji. Cuando Kane escuchó ese término, se estremeció y se dio cuenta de lo que estaba insinuando el viejo. ¿Quieres decir? Pronunció. Sí. El viejo asintió hacia Kane, demostrando que su suposición era cierta. Dime, ¿qué pasó en la última Deus Machina hace 100.000 años, según los libros conservados de esa época? Preguntó. 3 dioses aniquilaron los imperios y establecieron el suyo propio, y lucharon entre sí por el dominio. Él respondió. Al escucharlos, Matías ya podía ver lo que querían decir. Los dioses serían libres de hacer lo que quisieran, y hay un dios en medio de tus enemigos. Lo que pueden hacer está limitado únicamente por su mayor poder. Sabiendo lo que podría pasar, Matías se quedó en silencio para contemplar. Dentro de su mente, un pensamiento apareció de repente, y con él, un campo inmaterial comenzó a envolver todo el territorio en secreto. En la arena, los dos ya descansaron lo suficiente y comenzaron a prepararse para retomar su pelea. Pero se detuvo cuando Rai suspiró. Ya conocemos nuestra destreza. Deberíamos terminar esta pelea y continuarla en una fecha posterior sin que nadie nos mire. De todos modos, ya he demostrado mi valía y mi madre me está esperando. Puedes quedarte aquí con la tía Gin con nosotros en el Palacio Imperial. Sugirió Alejandro. Sin previo aviso, Matías apareció de repente en medio de ellos dos, sorprendiéndolos a ambos. Supongo que has detenido tu encuentro. ¿Dejamos la secta? Sin siquiera esperar sus respuestas, Matías y los otros dos, junto con las personas dentro de la sala, desaparecieron de sus posiciones y reaparecieron dentro del Palacio Imperial. Con su desaparición, el espectáculo, por supuesto, terminó y los televisores de afuera se apagaron inmediatamente, decepcionando a la gente que quería ver más. Aún así, han aprendido cosas.
Al ver que el espectáculo terminó, la gente ya debería haber regresado a sus propios negocios pacíficamente, pero lamentablemente. Maldita sea. 7 imponentes pilares de luz descendieron del cielo, rodeando el imperio. Todos vieron lo majestuoso que era y aún así les inspiraba miedo. Innumerables murmullos sonaron de la gente de abajo mientras se preguntaban qué era esa luz. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? ¿De qué existencia podría venir eso? Probablemente por la gran polla gorda de tu mamá. Todos, entren a la casa, rápido. Oh Dios, por favor ten piedad de tu pueblo y del emperador. Al mirar la enorme columna de luz que se extendía desde los cielos, todos sintieron un miedo profundo y alucinante en sus corazones mientras sus cuerpos temblaban de terror. Dentro del palacio imperial. Matías estaba en el balcón del palacio, mirando los pilares que rodeaban su imperio con una mirada solemne. Aquí están. Tan pronto como dijo eso, su cuerpo se fusionó con el viento etéreo. Anuncios de Put Future. Afuera, los pilares de luz de repente enviaron una enorme vibración, sacudiendo la tierra del imperio tanto que podría compararse con un terremoto de magnitud 8. Afortunadamente para el pueblo del imperio, la voluntad del emperador se expandió inmediatamente desde el palacio hacia el exterior, evitando que se produjeran daños a las personas ni a las infraestructuras. Todos esperaban que eso fuera todo, pero en el fondo saben que fue solo el preludio de una amenaza mucho mayor. Y como todos esperaban, llegó. Millones y miles de millones de soldados llegaron en masa desde todas direcciones, ondeando diferentes estandartes y sirviendo a diferentes imperios. Los soldados enemigos miraron los muros del cielo divino con codicia evidente en sus rostros, viendo al imperio como alimento gratuito para tomar. Cuando los guardias de la Torre del Cielo Divino vieron el vasto territorio que ocupan los soldados debido a su gran número, no pudieron evitar estremecerse al pensar en ellos corriendo hacia los muros de su imperio. Sabían por sí mismos que los hombres desplegados dentro de las murallas nunca igualarían los números del enemigo. Aún así, como protectores del imperio, sabiendo que sus familias están detrás de estos muros sobre los que estaban, nunca podrían ni darían marcha atrás. Cuando estaban en su punto más bajo, llegó su voz. No os preocupéis, gente del divino cielo. Los guardias se volvieron en dirección a la voz y vieron partículas doradas volando desde la capital y descendiendo sobre las paredes. Su Majestad. Se arrodillaron y exclamaron al ver a su emperador, vestido con su túnica imperial dorada mientras miraba a los enemigos más allá de los muros. Los prístinos muros del divino cielo nunca caerán bajo mi mando, así como los cielos nunca colapsarían ante los simples esfuerzos de los hombres mortales. Declaró en voz alta y con orgullo. El imperio seguirá siendo tan glorioso como los cielos. Con el orgullo de su emperador viene la confianza del pueblo. Los guardias arrodillados sintieron que les servía la sangre y se pusieron de pie, volviendo la mirada hacia el ejército amenazador fuera de sus muros. El imperio seguirá siendo tan glorioso como los cielos. Los guardias corearon con poder, considerando al ejército de afuera como hormigas que intentaban derribar los cielos. Al ver el entusiasmo de sus enemigos, los generales de los 7 ejércitos comenzaron a ridiculizar su optimismo. Qué lástima para ellos no ver acercarse su muerte. Uno de los generales se rió. Están en negación. Insectos tratando de defenderse de un dragón. Anuncios de Put Future. Tenemos un dios verdadero que nos apoya. Tu dios falso no tiene poder contra tal ser. Al mirar a las altivas hormigas de abajo, Matías ni siquiera intentó mirarlas, viéndola como una acción inútil. Miró al cielo, como esperando algo. Mientras el enemigo se reía de los guardias, los pilares de luz de repente emitieron un crujido, que sobresaltó a los soldados de abajo. Segundos después, los pilares estallaron, con fragmentos volando por todas partes. Y como era de esperarse, se desarrolló una escena sangrienta. Junto con los fragmentos voladores, había sangre, oídos, dedos, manos, materia cerebral, ojos, dientes y muchos más. Cuando los guardias vieron lo que sucedió abajo, sus tez palidecieron, pero todavía estaban aplaudiendo con alegría, viendo que el océano de enemigos se redujo a la mitad, si no casi aniquilado. Cuando los que sobrevivieron vieron volar las partes del cuerpo de sus camaradas, quedaron aterrorizados y no podían ni siquiera moverse un centímetro de sus posiciones. El enemigo ha caído en la desesperación. Lejos, en las altas montañas del norte. Un ser etéreo que irradia el aura de infinita majestad estaba sentado a la mesa, sorbiendo pacíficamente su taza de té. De repente, sus cejas se arquearon mientras miraba hacia el sur. Mis pilares se han roto. Murmuró. Eso significaría que ese dios ha hecho su movimiento.
Después de decir eso, se levantó lentamente de su asiento, y el aura a su alrededor se volvió aún más aterradora y opresiva. Sin emoción, miró en dirección al cielo divino y pronunció: sería descortés no responder. Luego desapareció de su posición y su forma se volvió espiritual y trascendental. Sobre los cielos del cielo divino, los truenos retumbaron mientras las nubes de tormenta giraban rápidamente, aparentemente enojadas por lo que sucedió debajo. Matías sonrió mientras contemplaba las nubes de tormenta con burla. Poco a poco, las nubes de tormenta revelaron un rostro, mirando a la gente humilde con desprecio burlón. Qué tontos de su parte por ir en contra de la voluntad de un dios. El rostro bramó. Y qué tonto de tu parte irrumpir en la tierra que gobierno. El rostro de repente levantó la mirada y vio a un humanoide de brillante luz blanca. El humanoide tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda, con miles de capas de halos descansando detrás de él. El humanoide se quedó quieto, con su cuerpo mirando hacia las nubes de tormenta. ¿Cuál es el punto de disfrazarse de emperador si tú mismo puedes convertirte en su rey dios? Preguntó el rostro con su voz profunda y sin género. ¿Cuál es el punto de conocer el objetivo de un ser cuyo poder no puedes comprender? El ser de luz, Matías, se burló. Estás demasiado engreído, ese es tu error. El rostro que fue provocado expresaba una ira ilimitada. Y tu error es que irrumpiste en el dominio de otro dios cuyas fortalezas ni siquiera conoces. Matías luego hizo un gesto con la mano. Cientos de grilletes de luz dorada brotaron repentinamente del suelo, acercándose al dios de la tormenta. Tú. El dios gruñó de ira, y su forma de nube de tormenta se disipó, revelando a un adolescente etéreamente guapo cuyos ojos miraban a Matías con odio. Qué tontos de su parte por ir en contra de la voluntad de un dios. El rostro bramó. Y qué tonto de tu parte irrumpir en la tierra que gobierno. El rostro de repente levantó la mirada y vio a un humanoide de brillante luz blanca. El humanoide tenía las manos entrelazadas detrás de la espalda, con miles de capas de halos descansando detrás de él. El humanoide se quedó quieto, con su cuerpo mirando hacia las nubes de tormenta. ¿Cuál es el punto de disfrazarse de emperador si tú mismo puedes convertirte en su rey dios? Preguntó el rostro con su voz profunda y sin género. ¿Cuál es el punto de conocer el objetivo de un ser cuyo poder no puedes comprender? El ser de luz, Matías, se burló. Estás demasiado engreído, ese es tu error. El rostro que fue provocado expresaba una ira ilimitada. Y tu error es que irrumpiste en el dominio de otro dios cuyas fortalezas ni siquiera conoces. Matías luego hizo un gesto con la mano. Cientos de grilletes de luz dorada brotaron repentinamente del suelo, acercándose al dios de la tormenta. Tú. El dios gruñó de ira, y su forma de nube de tormenta se disipó, revelando a un adolescente etéreamente guapo cuyos ojos miraban a Matías con odio. A medida que las cadenas se acercaban, el poder del dios estalló y contrarrestó los grilletes de Matías. Pero, lo que sorprendió al dios fue que su contraataque no fue ni siquiera un poco efectivo. ¿Qué es esto? No puedo usar mi poder. Gritó frenéticamente e inmediatamente se elevó hacia el cielo. Desafortunadamente para él, los grilletes fueron un poco más rápidos y lograron atrapar su cuerpo. No, no. Esto es imposible. ¿Quién eres? Luchó locamente mientras miraba a Matías como si fuera algo peor que un monstruo. Los grilletes lo arrastraron lenta pero seguramente hacia abajo, mientras Matías observaba con indiferencia. Soy una persona magnánima. Matías declaró. Pero menospreciar y amenazar a mi gente te haría enfrentar un destino peor que la muerte. Tan pronto como terminó de hablar, las cadenas de repente soltaron púas, perforando el cuerpo del dios, provocando que dejara escapar un grito agonizante. Matías flotó lentamente hacia el cuerpo del dios. Levantó la mano y la colocó en el templo del dios, Sufre. Matías luego endureció su agarre, extrayendo el poder del dios angustiado. Al mismo tiempo, la mente del dios se llenó de experiencias e imágenes aterradoras y malditas a lo largo de su vida y de aquellos a quienes mató. Anuncios de Put Future. Pasando ese tormento, el alma del dios se desintegró en polvo de oro y su cuerpo marchito fue arrastrado a las profundidades de la tierra. En todo eso, Matías no tenía expresión en su rostro. Después de ver el cuerpo marchito ser tragado por el suelo y a los soldados enemigos desmayarse debido a su terror, luego volvió su mirada hacia los dominios extranjeros. Si ese dios tuvo la audacia de usar sus poderes divinos sobre los mortales, entonces yo también podría hacerlo. Bueno, da un paso adelante y haz lo mismo. Entonces Matías levantó la mano y esperó la caída de sus enemigos. Por todo el continente brillaron portales de luz y desde allí descendieron ángeles que proclamaron la soberanía de Matías sobre todo el continente. Como esperaba, ninguno de ellos estuvo de acuerdo con tal solicitud.
Por lo tanto, los gobernantes fueron purificados por los ángeles. En otras sectas, ocurrió lo mismo cuando cientos de ángeles irrumpieron en los palacios de quienes negaban su soberanía. La facción del cielo azul que fue expulsada por Matías y escondida en medio de un imperio extranjero tampoco se salvó y fue aniquilada. En apenas unas horas, el continente quedó unido bajo su gobierno, lo que no tenía precedentes, incluso para los dioses del pasado que fueron liberados de sus grilletes. Después de eso, vinieron una serie de acontecimientos que poco a poco lo convirtieron en el gobernante de facto de todo el continente. Después del día de la purga, Matías visitó los dominios de los reyes bestia del bosque, con el objetivo de una convivencia pacífica entre las dos razas. Pero, como son seres sintientes que tienen sus propias voluntades y deseos, algunos reyes bestia negaron su reclamo de autoridad y aprovecharon el caos enviando a sus subordinados a aterrorizar los territorios limítrofes. Al no tener la paciencia para lidiar con bestias salvajes tan desenfrenadas, Matías las borró de la existencia por completo, sometiendo a miedo y adoración a los que sobrevivieron. El segundo día, Matías manifestó en los terrenos y terrenos del continente caminos entre territorios y portales de transporte para facilitar el transporte. Por supuesto, la existencia de portales también cuesta una cantidad considerable de dinero, por lo que su existencia aún no elimina la necesidad del transporte manual. Al tercer día, los seres creadores de otros continentes escucharon que ahora solo un ser divino se encuentra en la cima del continente humano y quisieron tomar una parte del pastel. Por supuesto, al ser el nuevo maestro del continente, el campo de autoridad de Matías ya se ha expandido por todo su dominio. Tan pronto como esos codiciosos creadores entraron al continente, Matías los cerró inmediatamente y sus poderes fueron desviados por él, al igual que ese otro dios. Anuncios de Put Future. También había algunos que no querían nada más que enseñar, por lo que Matías les dio permiso a cambio de proteger el imperio. Al cuarto día, cuando Matías vio el caos en los territorios extranjeros que acababa de tomar, estableció las políticas de fusión para todo el continente, siendo la ciudadanía nada menos que la del cielo divino, y la moneda pasando lentamente a un sistema monetario a base de metal y piedras espirituales. El quinto día, Matías se encontraba debajo de la montaña de Ionada en el centro del continente. Sabe que, debido a la unificación, tarde o temprano habría insatisfacción con la realeza que se quedaría en el sur, dejando que la gente del norte no pudiera conocer a su gobernante más que solo por las conversaciones de los bardos en las tabernas. Para evitarlo, Matías visitó al rey bestia Ealos, la bestia guardiana de las montañas Ionad. ¿Qué es lo que buscas aquí, divino emperador? Dentro de una cueva grandiosa, un enorme león blanco yacía tranquilamente en el suelo y le preguntó a Matías directamente en su mente. El sedoso cuerpo blanco del león se revolvió mientras sacudía la cabeza, esperando la respuesta de Matías. Estoy planeando trasladar el palacio gobernante al centro del continente para que no sea injusto que la gente del cielo divino no tenga conocimiento sobre su gobernante. Quiero establecer el palacio real del cielo divino en el centro mismo del imperio. Matías respondió. Ealos mantuvo su mirada bestial en Matías, como si lo juzgara. El rey bestia Ealos finalmente se levantó a cuatro patas y caminó lentamente hacia Matías. Te he estado esperando durante los últimos 4 días. ¿Qué? Matías ladeó la cabeza confusamente. De repente, el aura y la presencia que rodeaban a Ealos cambiaron repentinamente, volviéndose tan pesadas que incluso Matías ya podía sentir el poder de la presión del rey bestia. Lentamente, la presión se volvió tan poderosa que Matías incluso tuvo que cambiar a su forma divina para resistir la gravedad del aura del león blanco. El león blanco de repente habló con indiferencia mientras lo miraba. ¿Qué estás ahí parado? ¿No puedes contraatacar? Preguntó Ealos. Luego, Matías se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a ejercer presión también. Aunque se podía ver a Matías tranquilo y sereno, el león blanco ya lo estaba dominando en gran medida. Su entorno también se vio afectado hasta el nivel atómico, y su estructura se volvió aún más compacta y comprimida debido a la inmensa presión. Algunas rocas a su alrededor también se desintegraron e incluso toda la montaña resultó afectada. Si la gente sintiera las partes de la montaña, descubriría que solo un pequeño trozo de roca que estaba alrededor del lugar es más duro que un diamante inmortal. Antes de que Matías y Ealos ejercieran su presión espiritual, había algunas personas que querían volar montaña arriba para cazar bestias espirituales. Como había acuerdos entre el tipo bestia y la humanidad, a los humanos se les permitía cazar bestias siempre y cuando no ingresaran a las zonas restringidas para llamar la atención del rey bestia.
Mientras cazaban, esas personas de repente sintieron la presión sofocante proveniente de la cima de la montaña. Aunque pensaron que era peligroso continuar su caza, mantuvieron su creencia de que los riesgos conllevan recompensas. Pronto se arrepentirían de ello cuando la presión de repente se multiplicó. Los árboles fueron derribados, algunos se hundieron en el suelo, las bestias se convirtieron en papilla de sangre, las bestias más fuertes fueron arrojadas, las enormes rocas se convirtieron en polvo y algunas rocas se convirtieron en diamantes. En cuanto a esas personas, aunque estaban justo a mitad de camino de la montaña y estaban a kilómetros de distancia del punto focal, sus orificios explotaron con sangre, y aunque tienen una destreza mental considerablemente fuerte, enfrentando la presión espiritual de seres parecidos a dioses, sus cuerpos inconscientes rodaron montaña abajo, bendiciéndolos con la oportunidad de vivir de nuevo. Dentro de la cueva, los dos todavía luchaban por la supremacía, y Matías adquirió algunos conocimientos sobre cómo contrarrestar la presión espiritual del rey bestia, logrando así un estado de equilibrio. Pero, curiosamente para Matías, todavía no pudo dominar el espíritu de Aealos. Incluso si intentó ejercer su espíritu al máximo nivel, el único resultado que logró fue que su espíritu se tensara, dándole al rey bestia la oportunidad de contraatacar y recuperar su dominio sobre su espíritu. Lo que Matías pensó que era una tarea fácil y rápida duró años. En esos años, el mes de Deus Machina ya terminó y la vida de la gente finalmente volvió a su antiguo estado. Algunos de los nobles de los imperios conquistados que querían recuperar sus poderes y posiciones finalmente tuvieron el coraje de luchar contra la autoridad real, pero fue fácilmente disminuida por los esfuerzos de los descendientes imperiales, incluido Ray, quien se convirtió en el segundo príncipe, en correspondencia con la antigüedad. Isabelle también trajo a Gin y le dio el título de reina imperial después de una mayor consideración. Con la ausencia de Matías, la gobernanza volvió a quedar en manos del parlamento. Además, después de profundas y cuidadosas discusiones y cavilaciones, sin la aprobación de su divino emperador, aprobaron un decreto. Debido a la frecuente desaparición e indisponibilidad del divino emperador, el parlamento eligió a Alejandro como príncipe regente para gobernar los territorios que quedaron sin su monarca. Además, debido a las rutas de transporte recién creadas que facilitaron la migración, las organizaciones ocultas también han comenzado a extenderse por todo el continente. Organizaciones como la Orden del Cuervo Negro, Guardias Dinásticas, Assassin's Guild y muchas más se infiltraron en territorios extranjeros. Con la Orden del Cuervo Negro y los Guardias Dinásticos vigilando todo el continente con sus ojos fríos y agudos, nadie podría siquiera iniciar una rebelión sin problemas sin que las dos organizaciones los mataran o persiguieran. Con todo, el continente está pasando gradualmente de estar separado por dominios a estar unido bajo un solo gobierno. En el Palacio Imperial. ¿En qué lugar de los territorios inmortales está él? Dentro del Salón del Trono, sentada al pie de los escalones que conducían al trono, Isabelle gruñó locamente. Desde la desaparición de Matías ya se acercan los 3 años. A estas alturas, aunque el público solo sabe que se había recluido y todavía lo reconoce como el emperador de facto de la Tierra, también ya han reconocido a Alejandro como el gobernante del pueblo. Con su gran liderazgo, su mente genial y su capacidad para reconocer talentos para el imperio, la gente del imperio e incluso aquellos más allá, ya lo habían aceptado como monarca más que como su emperador real. Pero, como hijo que realmente no aspira al trono y solo lleva el peso de la corona porque lo necesita, y también sabe y espera que su padre, el emperador, siga vivo, no podría ni aceptaría nunca tal estatus. Anuncios de Put Future. ¿Cuándo volverá? Sentado en un trono justo debajo del emperador, Alejandro tenía la cabeza apoyada en la mano y la mente llena de problemas. Su Alteza, han pasado 3 años desde que el emperador salió a algún lugar que ni siquiera conocemos. Uno de los nuevos funcionarios de los territorios conquistados habló con servilismo. Debes estar preparado. Tarde o temprano tendrás que ascender al trono. Silencio. Enojado por el comentario del funcionario, Alejandro golpeó su mano en el sillón, sorprendiendo a todos dentro del Salón del Trono. Lo que estás diciendo podría considerarse traición, un acto para derrocar el reinado del divino emperador mientras él no está presente. Miró al funcionario con furia. Si tus antiguos maestros te exigen que actúes así, entonces trata al cielo divino de manera diferente, porque aquí uno respeta la autoridad del emperador en funciones incluso en su ausencia. Este sujeto le pide disculpas, Alteza. El funcionario que estaba dirigido por su ira se encogió de miedo ante él y se inclinó temiendo por su vida. Su Alteza, por favor recupere la compostura y tenga piedad de él.
Al ver el miedo en el cuerpo del funcionario, los otros funcionarios y generales dentro de la sala también se inclinaron y suplicaron por él. Su Alteza, le dijo con calma el cuarto príncipe, Anzuan, seguramente, el oficial San solo tiene buenas intenciones. El padre emperador realmente se ha ido por mucho tiempo, y el trono imperial se ha quedado sin su dueño durante mucho tiempo. 3 años. Solo preocupa a los funcionarios. Por favor, calmen su ira. El cuarto hermano tiene razón, Alteza. Anyo lo secundó. Por favor, calma tu ira. Por favor, calme su ira, Su Alteza. De repente, todos suplicaron al mismo tiempo, dejando a Alejandro en silencio en el trono. Después de un rato, finalmente respondió. No vuelvas a hablar de semejante blasfemia. Gritó antes de agitar su mano hacia afuera. Los despido a todos. Él declaró. Los funcionarios se pusieron de pie e hicieron una reverencia antes de abandonar gradualmente la sala caminando hacia atrás. Cuando todos se fueron, Alexander de repente golpeó el reposabrazos con el puño. ¿Dónde diablos está ese padre mío? Gritó con indignación. De repente. Auge. Anuncios de Put Future. Un brillante rayo de luz surgió repentinamente de los cielos y descendió sobre la montaña de Yonad, sorprendiendo a todos, desde las ciudades cercanas hasta las ciudades costeras en el borde del continente. Después de que la luz se manifestó completamente, cubriendo toda la montaña, un fuerte rugido de león resonó repentinamente en todo el imperio del cielo divino. Apareció la silueta de un león blanco, surcando el cielo y dando vueltas alrededor del dominio con orgullo. Entonces, apareció otra imagen sobre Yanod. Se levantó una silueta de luz de 1000 metros. Frente a él había un orbe enigmático con el que todos sentían que tenían una conexión. Los brazos de la silueta estaban extendidos, con su mano flotando al lado del orbe. Lentamente, era como si la silueta y las existencias del orbe se estuvieran volviendo una, y tan pronto como eso empezó a suceder, todos sintieron que todo estaba cambiando. Sus poderes y energías comenzaron a cambiar fundamentalmente, y otros rompieron sus barreras utilizando el cambio como una débil chispa. Todo el continente humano comenzó a cambiar. La tierra tembló y los cuerpos de agua brillaron con vitalidad. Surgieron nuevas colinas y montañas, las plantas alcanzaron mayores alturas y su vida se hizo más fuerte que nunca. Los bosques estaban llenos de espíritu, llenos de vida, llenos de colores vibrantes. La energía del continente comenzó a sufrir una enorme transformación, volviéndose más densa y grandiosa. Finalmente, como si la transformación estuviera llegando a su fin, finalmente mostró al más grande de todos. El monte Yanod tembló, sacudiendo la tierra a su alrededor con un temblor infernal. Por extraño que parezca, las ciudades que rodeaban la montaña aún se mantenían fuertes incluso después de todo ese terremoto, como si alguna fuerza impidiera que el temblor las dañara. Pero, por supuesto, eso no incluía a la gente. Todos sintieron el fuerte terremoto proveniente de la montaña. Aquellos que eran lo suficientemente poderosos resistieron la tremenda fuerza, pero aquellos que eran mortales fueron inmediatamente arrojados del suelo, y la mayoría quedó inconsciente. Los poderosos, en su mayoría mercenarios, afortunadamente protegieron a los mortales de ser heridos más con sus energías. Al mirar la montaña temblorosa con la silueta de luz flotando sobre ella, todos sintieron escalofríos recorriendo su columna vertebral. De repente, otro gran temblor vino desde lo más profundo de la montaña, alertando a quienes lo sintieron. Entonces, una torre dorada emergió de la cima, arrojando innumerables escombros y enormes rocas. Cuando las personas conscientes vieron eso, quedaron petrificadas, ya que la torre dorada emanaba una fuerte presencia de majestuosidad y poder. Sabían que cualquier existencia dentro de esa torre, definitivamente sería un ser muy terrible. A medida que la torre seguía elevándose, en otras partes de la montaña, varias torres doradas más bajas se dispararon, y luego vinieron con ellas paredes brillantes, pilares y puertas de oro. Desde el Palacio Imperial, Alejandro y la familia imperial, junto con los funcionarios y generales, salieron corriendo y contemplaron el palacio en ascenso, con sorpresa y miedo plasmados en sus rostros. Tío, 4 pilares. Alejandro gritó. ¿Qué pasa, Alteza? Detrás de él, Kane dio un paso adelante. Acción. Prepara a todo el ejército y envíalos a Mountain City. Luego, designa a la guardia dinástica para proteger las ciudades circundantes. Ordenó solemnemente. Su Alteza. Kane exclamó. Cualquiera que sea el ser que haya dentro de ese palacio, los soldados definitivamente no tendrían ninguna posibilidad contra él. Me temo que solo el divino emperador tendría la capacidad de derrotarlo. Pero el divino emperador no está aquí. Alexander se dio la vuelta y enfrentó a Kane con resolución en sus ojos y voz.
Los ciudadanos del cielo divino que están cerca de la montaña Yanod necesitan su protector, y solo podemos ser nosotros. ¿Me equivoco? Kané quedó impactado por el coraje y la firmeza del príncipe. En esos 3 años de su reinado como regente, su genio para dirigir el país realmente lo ha asombrado, aunque a veces necesitaría ayuda y apoyo. Pero, al verlo ahora, Kané vio una débil imagen del primer emperador Yin que se enfrentó a los inmortales junto con sus hombres cuando entraron por primera vez a los territorios inmortales detrás de él. Aunque no había tenido la oportunidad de servir al primer emperador, basándose en las historias legendarias de su reinado, Kané no pudo evitar comparar a los dos. Después de un momento de consideración, Kané miró a Alexander antes de asentir. Haré lo que me pides. Dijo antes de volverse hacia los otros 3 pilares que tenían expresiones de incredulidad. ¿Qué estás esperando? Gritó Kané, el príncipe regente ha dado sus órdenes. ¿Por qué están todos perdiendo el tiempo? Luego salió del palacio, reprimiendo su alegre sonrisa. Los 3 fueron despertados por el grito de reprimenda de Kané y asintieron, siguiéndolo detrás de él. Tío negro. Después de que los 4 se fueron, Alexander gritó. Su sombra de repente fluctuó y no escapó de su vista. Tengo un favor que pedir. Ninguna respuesta. Aún así, Alexander continuó. Por favor, envía una orden a la orden para salvaguardar los territorios circundantes en nuestra ausencia. Si algunas personas alguna vez intentan rebelarse mientras el ejército no está cerca, elimínalas. Pronunció fríamente. Aunque todavía no hubo respuesta, la sombra de Alexander fluctuó y se movió, aparentemente fusionándose con la sombra del edificio antes de volver a la normalidad. Al ver eso, Alexander supo que Black había reconocido su orden. Madre, Alexander repentinamente giró su cabeza hacia Isabelle, por favor, quédate en el palacio. Con lo que está sucediendo afuera, definitivamente habrá algunos que se aprovecharán de lo que está sucediendo afuera para arruinar de alguna manera la imagen y autoridad de la familia imperial y el imperio sobre el continente. Hermanos, cuiden de la emperatriz y del palacio imperial. Preguntó Alejandro. Especialmente tú, segundo hermano. Enfatizó. Mirando al serio pero digno hermano suyo, los labios de Rai se curvaron ligeramente, puedes estar seguro. Averiguó a su hermano. Respirando profundamente, Alexander extendió la mano. Zumbando en el aire, la lanza que el Zeus voló hacia su dueño. Atrapándolo con su mano, Alejandro saltó desde la terraza del palacio y voló en dirección al portal. Anuncios de Put Future. A estas alturas, la seguridad de todo el continente empezó a reforzarse. Con los continuos terremotos en la zona de la montaña, y con la imagen de un león aún revoloteando y saltando por los cielos del continente, muchos ya dudaban si el imperio podría protegerlos. Algunos ya estaban empezando a prepararse en secreto para una rebelión, y aquellos que solo querían la paz ya sentían la tensión en la atmósfera. Las calles comenzaron a quedar vacías, con los sonidos de los pasos de los guardias patrullando. El ejército del cielo divino, que asciende a miles de millones, ya había entrado en los portales, todos los cuales conducían a Mountain City. En la ciudad, los civiles comunes ya han sido evacuados a través del portal, por lo que las personas que estaban dentro de la ciudad en ese momento eran soldados o mercenarios. Vestido con una armadura espiritual, Alexander avanzó, mirando la enorme silueta blanca en la cima de la montaña. Príncipe regente. De repente, escuchó una voz. Miró de dónde venía. Un hombre corpulento caminó hacia él, vestido con una armadura plateada. Cuando se acercó a Alexander, inmediatamente colocó su puño en su pecho y se inclinó. Alcalde Tan. Alexander asintió en reconocimiento. Parece que todo el ejército del cielo divino está aquí. Dijo solemnemente el alcalde Tan después de mirar el vasto mar de guerreros y millones de estandartes ondeando con el viento. Alexander mantuvo una expresión serena, antes de responder. Se desconoce la existencia detrás de ese palacio, y considerando que el padre emperador se encuentra actualmente recluido, tenemos que enfrentarlo por nuestra cuenta. De todos modos, ¿hubo víctimas durante el temblor? Preguntó, cambiando de tema. Ninguno, afortunadamente. Respondió el alcalde Tan. Alejandro asintió y volvió a mirar el resplandeciente palacio. ¿Cuál podría ser la causa de su aparición? Preguntó. El alcalde Tan luego suspiró. La verdad es que nadie sabe qué simboliza o contiene ese palacio. No está registrado en ninguno de los libros de los antiguos, por lo que probablemente esta sea su primera aparición. Respondió. Alejandro se volvió aún más solemne al escucharlo del alcalde. Entonces, asegúrate de estar alerta en todo momento. Esté atento a
Alexander no tuvo la oportunidad de terminar lo que quería decir cuando la silueta blanca de repente se retrajo hacia el palacio, alertando a todos los que rodeaban la montaña. El palacio perdió entonces su color dorado, que fue sustituido por un plata prístina y pura. Aunque perdió su luz dorada, la presión y majestuosidad, a cambio, se volvieron aún más imponentes. Los temblores también cesaron, pero no disminuyeron el miedo de los que estaban abajo. Hombres. Alexander gritó y corrió hacia atrás, justo enfrente del ejército. Prepárense. Anuncios de Put Future. Con su orden, los soldados liberaron sus energías simultáneamente, creando una enorme y dura cúpula de escudo que los rodeó. Las tensiones aumentaban a cada segundo que pasaba. Alejandro estaba justo fuera de la cúpula del escudo, con el agarre de su lanza apretándose con aprensión. Un minuto después, vieron a una persona vestida con una brillante armadura blanca, saltando de roca en roca, descendiendo de la montaña con una lanza plateada en su mano enguantada. Sus movimientos eran rápidos y suaves, y ni siquiera un salto de 100 metros lo puso nervioso. Era como si cada uno de sus saltos fuera simplemente una consideración para caminar. Cuando la persona aterrizó en el suelo, su cabeza giró de izquierda a derecha, como si analizara a las personas que lo rodeaban. ¿Quién es tu campeón? La persona gritó con una voz profunda y burlona. Nadie respondió. Aprensivo ante esta misteriosa persona, pensando que si es siquiera una persona, ni una sola persona tuvo el valor de dar un paso adelante. De repente, desde el cielo, se acercó un silbido. Soy yo. Un grito retumbó en el campo silencioso. La persona levantó la cabeza y miró la línea parecida a un meteorito que descendía de las nubes. Auge. Tan pronto como el meteorito tocó el suelo, volaron polvo y escombros. El impacto que liberó fue fuerte. Afortunadamente, el escudo que habían erigido los soldados los protegió del impacto. Cuando el polvo se asentó, se reveló a todos un monje regordete que llevaba una casalla. Lleva una cacara en su hombro derecho y una pequeña pagoda de 9 capas en su mano izquierda y mira a la misteriosa persona con una sonrisa en su rostro. ¿Monje Taba? Alexander gritó con una exclamación. El monje Taba se giró ante la mención de su nombre y miró a Alejandro antes de inclinarse levemente. Saludos, príncipe regente. Necesito agradecerte por aprobar el budismo en tu humilde imperio a pesar de que ya tenías la religión Han como núcleo de tu dominio. Dijo Monje Taba, todavía con una sonrisa en su rostro. Para la gente del cielo divino, el budismo es simplemente una filosofía, ya que las ideas del budismo promueven la buena voluntad y la purga del mal. Alejandro respondió. Monje Taba se rió de todo corazón antes de volverse hacia la persona con armadura blanca. Yo seré quien te enfrente, misterio usted. Monje Taba ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar su frase cuando la misteriosa persona desapareció, y al mismo tiempo, un presentimiento golpeó al sonriente monje. Auge. Afortunadamente para el monje, la pagoda de 9 capas en su mano emitió una energía transparente que formó la imagen de una pagoda rodeándolo antes de que el ataque de la persona tuviera la oportunidad de golpearlo. Desafortunadamente para la pagoda, tan pronto como el ataque hizo su impacto, inmediatamente se hizo añicos, enviando al monje a volar hacia un lado. De manera similar a cómo hizo su entrada, el monje abandonó el campo de batalla con polvo y escombros volando después de aterrizar. Tú no eres el campeón. La misteriosa persona pronunció fríamente. Cuando el polvo se asentó donde aterrizó Monje Taba, todos quedaron aterrorizados. En los territorios inmortales, particularmente en el continente humano, el maestro del budismo, Monje Taba, podría considerarse una entidad con un poder cercano al del emperador divino. También fue un creador que usó su autoridad para difundir su religión y filosofía por todo el país. Cuando el divino emperador se reunió con el monje Taba antes de irse, al primero no le gustó cómo el segundo se extendió descaradamente por todo su dominio sin pedirle permiso. Cuando pelearon, Monje Taba, por supuesto, fue derrotado. Pero, reconociendo su habilidad, el glorioso divino emperador le dio al monje Taba un terreno en la costa occidental para predicar el budismo. En los territorios inmortales, particularmente en el continente humano, el maestro del budismo, Monje Taba, podría considerarse una entidad con un poder cercano al del emperador divino. También fue un creador que usó su autoridad para difundir su religión y filosofía por todo el país. Cuando el divino emperador se reunió con el monje Taba antes de irse, al primero no le gustó cómo el segundo se extendió descaradamente por todo su dominio sin pedirle permiso. Cuando pelearon, Monje Taba, por supuesto, fue derrotado. Pero, reconociendo su habilidad, el glorioso divino emperador le dio al monje Taba un terreno en la costa occidental para predicar el budismo.
Aunque el monje budista perdió contra el divino emperador, todavía se podría decir que su poder solo podía estar por debajo del de este último. Sabiendo eso, y viendo cómo la misteriosa persona golpeó al monje, todos se dieron cuenta de que no estaban lidiando con un oponente cualquiera. Alexander, en particular, tenía una expresión sombría mientras miraba a la persona. Después de pensar un rato, solo pudo hacer lo inimaginable. Su Alteza. Su Alteza. Da un paso atrás, Alteza. Silencio. Gritó Alexander después de escuchar sus exclamaciones cuando dio un paso adelante. Agitó su lanza y clavó su extremo inferior en el suelo. Soy Alejandro, hijo del divino emperador. Represento a todo el imperio como su regente y campeón. Declaró, sorprendiendo a todo el ejército, junto con los 4 pilares que permanecieron en silencio todo el tiempo. No puede hacer eso, Alteza. Wanlong exclamó con preocupación. Wanlong tiene razón, Alteza. Deje que su divina majestad se encargue de esto. Sigien lo secundó. Entonces, ¿dónde está el padre imperial? De repente, Alexander estalló en ira mientras se giraba y los miraba. ¿Quieren que esperemos a que mi padre resuelva esto? ¿De verdad quieres poner toda la carga sobre los hombros de mi padre incluso cuando él no está cerca? ¿Quieres que esperemos, cuando cada segundo que pueda pasar, podría suceder algo drástico que podría destruir el imperio que mi padre nos ha proporcionado? Si tú lo haces, entonces yo no. Declaró con absoluta resolución. Como príncipe regente, si el padre imperial está ausente, tengo la tarea de gobernar y proteger la tierra que él dejó. Y eso es lo que debo hacer. Incluso en los tiempos más difíciles, la gente confía en el imperio para protegerlos. Si los abandonamos aquí, ¿qué somos sino un mero imperio vacío? Alexander una vez más dio un paso adelante, trayendo su lanza con él mientras se acercaba a la persona con armadura blanca. Por lo tanto, aunque sea casi imposible, debo proteger a la gente porque es mi deber. No es solo tu deber, primer príncipe. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. De repente se giró y vio a 6 personas caminando hacia él. Todos ustedes. Anuncios de Put Future. Primer hermano, aunque eres el príncipe regente, no eres el único descendiente imperial que desempeña los deberes del padre imperial. La primera princesa, An Yue, sonrió mientras caminaba junto con sus hermanos. Aunque solo he estado contigo durante 3 años, todavía soy, sin duda, un hijo del divino emperador. Rai se rió entre dientes. Derrotamos a los malos. Una linda voz también gritó. ¿Por qué trajiste aquí a la segunda hermana? Se quejó Alexander mientras miraba a la niña de casi 10 años que estaba parada orgullosamente a un lado, con los brazos en jarras. Mackenzie se obligó a llegar a este punto, argumentando que ella también es descendiente y la favorita de mi padre. An Junio gimió de molestia. Aunque es verdad. La chica reprendió. Aún así, Alexander quiso discutir, pero Jin, que también estaba junto a ellos, se le adelantó. Alexander, como el mayor, tengo que decir que a pesar de que somos diferentes unos de otros, en edades, en poder, y en actitudes, somos uno y el mismo, porque todos somos descendientes suyos. Después de decir eso, Jin Walker y superó a Alexander antes de declarar. Somos los campeones del cielo divino. Tan pronto como ella declaró eso, y los 7 descendientes imperiales se reunieron, una columna dorada de luz descendió sobre ellos. La columna de luz era tan brillante que nadie podía ver lo que sucedía en el interior. Minutos después, surgió una silueta. En la mano de la silueta, un cetro dorado brillaba como el sol mientras emitía un calor cálido y tranquilo. Vestida con una armadura celestial, la silueta avanzó lentamente, yendo hacia la misteriosa persona que tenía una sonrisa en su rostro, esperando al campeón. Cuando la silueta quedó completamente expuesta, inmediatamente reconocieron que la persona era Alexander, pero lo peculiar es que su presencia se sentía muy diferente a la anterior, y se acercaba a la de Matías. Una forma de falso ascendente. Impresionante. La misteriosa persona aplaudió. Veamos qué puedes hacer con esa humilde forma. Sabiendo que la persona comenzaría su asalto, Alejandro se preparó. Sosteniendo el bastón dorado con sus 2 manos, Alexander abrió la boca, queriendo decir algo. Desafortunadamente. Demasiado lento. Las pupilas de Alexander se contrajeron antes de que su cuerpo fuera aplastado con gran fuerza. En su posición anterior, estaba la misteriosa persona con la lanza en la mano de pie. Luego desapareció una vez más, pero esta vez, Alexander finalmente activó su nueva vista divina por primera vez después de que los descendientes imperiales se fusionaran. Rayos dorados de luz brillaban en sus ojos, extendiéndose directamente desde sus pupilas como una llama tranquila pero poderosa.
Al mismo tiempo, un pequeño ojo vertical se abrió en su frente. Brillaba con inmaculada majestad celestial, mirando al misterioso hombre con apatía. En la visión de Alejandro, era como si todo se hubiera detenido debido a la lentitud. A 100 millas de distancia, vio una pequeña hoja falible de un árbol, pájaros flotando quietos en el aire, un pez saltando del agua, y mucho más claramente de lo que nunca los había visto. Luego se sorprendió cuando, a pesar de que el mundo tal como lo veía estaba en calma, la velocidad de la misteriosa persona que cargaba contra él todavía era la velocidad de un sobrehumano. Inmediatamente saltó hacia atrás y notó cadenas doradas que conectaban todo, como un vínculo interminable entre todas las cosas. También notó vagamente varios guiones envueltos con una aura terriblemente arcaica en todo lo que sus ojos podían ver. Anuncios de Put Future. Intentó localizarlos pero fue en vano. Incluso sintió una terrible premonición cuando su mano se acercó a una de las runas. Sin otra opción, blandió su bastón, preparado para enfrentar al enemigo que avanzaba. De repente, notó que el bastón tocaba la cadena dorada sin afectarlo negativamente, lo que le dio una idea. Agarrando el bastón con su voluntad y poder, Alejandro lo controló, estableciendo conexiones con las cadenas de oro. La persona misteriosa se acerca peligrosamente, por lo que Alexander solo podía confiar en su teoría. Y para su deleite, las cadenas de oro se dispararon hacia la persona misteriosa y se envolvieron en él, dejándolo inmóvil. La persona tenía una leve expresión de sorpresa en su rostro, pero inmediatamente desapareció. Sacudió su cuerpo y adelantó su mano, tratando de liberarla de los grilletes. Pero no hubo reacción, como si las cadenas de oro nunca pudieran ser destruidas. Esto le dio a Alejandro una pizca de confianza. Al ver que la persona poderosa no podía moverse, comenzó a preguntarle: ¿Quién eres y por qué estás aquí? Ninguna respuesta. ¿Cuál es tu propósito aquí? Ninguna respuesta. ¿Por qué estás desafiando al campeón del imperio? Ninguna respuesta. Alexander entrecerró los ojos con molestia. Luego abrió la boca para seguir interrogando a la persona testaruda, pero... ¡Shash! Una de las cadenas de oro que lo ataban se hizo añicos, liberando su mano derecha que sostenía la lanza, sorprendiendo a Alejandro. Notó que al mismo tiempo que se rompía la cadena, algo peculiar sucedía en las filas del ejército. De repente, los soldados escupieron una bocanada de sangre y su tez palideció. Como lo ve Alexander, cuando la cadena se rompió, el núcleo dorado dentro de los soldados de repente se hizo añicos con ella, causando que sus energías se alteraran, y la cúpula del escudo también fluctuaba con ella. Al darse cuenta de algo, la expresión de Alexander se volvió sombría cuando inmediatamente se giró y vio la lanza de la persona girando, con su hoja dirigida hacia la cadena dorada que ataba su mano izquierda. ¡No! Gritó, pero fue en vano. La cadena de oro se llenó de grietas, aunque afortunadamente aún no se había roto por completo. Pero todavía hubo una reacción violenta. Nubes de tormenta se reunieron por todo el continente. Los crujidos de los relámpagos resonaron en todo el continente, y todos temían lo que estaba por venir. Aunque todavía no hay ningún trueno descendiendo de las nubes de tormenta, Alexander puede estar definitivamente seguro de que esa nube de tormenta no es solo para una tormenta normal, sino para un trueno de tribulación que fácilmente diezmaría la tierra. Al pensar en lo que podría pasar cuando la cadena sea destruida, Alexander ni siquiera puede imaginar el desastre que podría causar. Pensando en el destino de todo el imperio después de eso, solo podía temer lo que estaba por venir. Detener. Detener. Gritó con una voz poderosa y dominante, con ella toda su alma y la fuerza recién adquirida. Su voz resonó, con ella estaban las voces de todos los descendientes imperiales. El bastón en su mano brillaba dorado, y con él las antiguas runas y el ojo en su frente. La energía fantasmal de repente flotó constantemente hacia la persona misteriosa. Entonces. Auge. El cuerpo de la misteriosa persona se detuvo de repente, y con él, la lanza giratoria en su mano. Su ser se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, pero aún se podía reconocer la reacción de la persona. Miedo proveniente de lo más profundo de su alma. Incluso Alexander se sorprendió al mirar al hombre inmóvil. No reconoce qué poder había usado y cómo lo usó. No hizo nada más que gritar, pero esto sucedió. ¿Qué es esto? Murmuró para sí mismo, desconcertado por el poder con el que estalló. Esa es la ley de autoridad. Una voz respondió de repente. Alejandro se volvió hacia el lugar de donde venía y vio un león blanco que descendía de las altas montañas. Detrás del león, estaba la persona que todos querían ver. Padre. Alexander exclamó antes de tambalearse. Su Majestad. Kane y los demás también exclamaron cuando vieron a su emperador.
La forma de Alejandro se volvió etérea y pronto, los otros descendientes imperiales emergieron de su imagen. Alexander también había vuelto a su forma normal y corrió hacia su padre. ¿Dónde has estado? Alejandro gritó enojado. Matías miró tranquilamente a su hijo antes de reírse. He estado conquistando el continente. ¿Qué quieres decir con que estabas conquistando el continente? Alexander preguntó con expresión desconcertada, mirando a su padre como si hubiera visto a través de sus mentiras. Ya eres dueño del continente como su gobernante. ¿Qué estás conquistando? El continente. Matías sonrió mientras repetía lo mismo antes de darse la vuelta. De la montaña descendieron exactamente 99 personas vestidas exactamente igual que la misteriosa persona, lo que hizo que Alejandro, que acababa de luchar contra uno de ellos, hiciera una mueca de miedo. Los soldados también palidecieron en cuanto vieron descender a los 99 hombres. Alejandro inmediatamente se preparó para la pelea. Pero lo que más lo aterrorizó fue cuando dos de los hombres con armadura blanca sujetaron las cadenas con sus propias manos y desenredaron las cadenas que ataban a la misteriosa persona. Pensando en esa cadena, inmediatamente y con miedo miró la cadena que estaba a punto de romperse, pero las cadenas doradas inmediatamente desaparecieron de su vista tan pronto como la misteriosa persona fue liberada. Alexander ya no podía sentir la presencia de las cadenas, como si no fuera más que un fragmento de su imaginación. La misteriosa persona, ahora libre de sus grilletes, masajeó las áreas que estaban limitadas por las cadenas antes de caminar junto con el grupo de los 100 hombres. Preparar. Gritó Alexander mientras sacaba su lanza, mirando al grupo con solemnidad. Retírate, hijo mío. Sin embargo, curiosamente, Matías levantó la mano y la colocó sobre el brazo de Alexander antes de obligarlo a bajar. Anuncios de Put Future. Pero padre. Son peligrosos. Alexander protestó, pero Matías se mantuvo firme, por lo que no pudo hacer nada, aunque se mantuvo alerta mientras los hombres se acercaban cada vez más a ellos, con su Godsig preparado para lo peor. Pero, para su sorpresa. Saludos, emperador humano. Los hombres se arrodillaron y lo saludaron con reverencia. En medio de las miradas incrédulas de su descendiente y sus hombres, Matías agitó la mano hacia arriba, dejando que los hombres se pusieran de pie nuevamente. ¿Cuál es el significado de esto, padre? Calmándose, aunque sin éxito, Alexander le preguntó a su padre con voz ahogada. Son los guardianes continentales, hombres cuya única existencia es proteger el continente. Matías respondió. El desafío es poner a prueba a los herederos del gobernante, evaluando su derecho a ser nombrados herederos. Después de explicar eso, la misteriosa persona que peleó con él caminó hacia ellos y juntó sus manos antes de inclinarse. Lord Alexander, perdone mi presunción antes. Sin saber qué responder, Alexander se limitó a asentir. Este es el 100º guardián. Matías presentó. ¿El más fuerte? Preguntó Alejandro. El más débil. Matías respondió con cara seria. ¿El más débil? El cerebro de Alexander casi podía aguantar después de absorber mucha información, por lo que solo podía quedarse quieto. Por supuesto que enviaría a los más débiles. Los guardianes continentales no están ahí solo para proteger el continente de los invasores de otros continentes, sino también del otro lado. Su fuerza debe estar en un nivel que pueda defenderse contra oponentes de otro mundo. Dijo Matías. ¿Otro lado? Anjoe inclinó la cabeza confundido. Como ellos. Matías señaló al cielo. Después de decir eso, una brillante luz celestial repentinamente brilló desde el cielo sobre la montaña. Cuando apareció, todas las aterradoras nubes de tormenta desaparecieron inmediatamente, como si la existencia de la luz provocara un miedo profundo en las nubes. ¿Qué es eso? Alexander y los demás exclamaron antes de quedar cegados por la luz. Alejandro, especialmente, estaba aterrorizado por la luz divina que incluso tenía el poder de ahuyentar las nubes de la tribulación que incluso los dioses temen. Matías miró a las personas que se tapaban los ojos. Luego agitó su mano, causando que los brazos de las personas que cubrían sus ojos fueran bajados, enviando miedo a la gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo apartar los ojos de la luz? ¡Ayuda! Me duelen los ojos. Trillones de personas se alarmaron y entraron en pánico cuando descubrieron que tampoco podían ni siquiera cerrar los ojos. Alexander notó la acción de su padre de antemano, por lo que está seguro de que él fue quien causó todo esto. ¿Por qué haces esto, padre? Él gritó. Matías solo lo miró antes de sonreír levemente. Aguanta. Luego se dio la vuelta y miró al cielo. Flotando en el aire con los brazos extendidos, gritó en voz alta. Gente del divino cielo. Su voz resonó por todo el continente.
Anuncios de Put Future. ¿Es esa su divina majestad? Su divina majestad ha vuelto. Sálvanos, divino emperador. Matías actuó como si no hubiera escuchado a ninguno de ellos y continuó. Nuestro imperio entrará en una nueva era. Una era de verdadera divinidad. Testigo. Declarando que en todo el continente, la intensidad de la luz divina creció aún más. En todos los demás continentes de los territorios inmortales, en sus guaridas más profundas, seres antiguos de hace millones de años abrieron los ojos y miraron en dirección al continente humano con conmoción y miedo. Bastardo. Algún idiota no sabe lo que hace. Cientos de seres divinos se levantaron de sus posiciones y reaparecieron, rodeando todo el cielo de la montaña. Exudaban una presión asfixiante y estaban rodeados de una densa energía espiritual. Al mirar al cielo, sus expresiones se volvieron sombrías. Desde las profundidades de la tierra surgía la más negra de las nieblas y revelaba a 4 hombres vestidos de negro que miraban a Matías con ira. El hormigón sobre el que estaban se volvió quebradizo, como si el aura de los hombres provocara su descomposición. Cuando los soldados y los descendientes vieron aparecer a esas personas, inmediatamente se sintieron pequeños y débiles, como si solo sus suspiros los diezmaran de inmediato. En sus vidas, solo habían sentido ese tipo de sentimiento por parte de una persona, su emperador. ¿Qué estás haciendo, falso dios? Los hombres vestidos de negro gritaron deslumbrantemente. El cielo y la tierra nunca pueden coexistir en un solo plano. Sembraría el caos en todos. Deja esto, emperador humano. No sabes lo que estás haciendo. Una de las personas que venía de otros continentes criticó. No nos obligues a desterrarte personalmente. Los otros inmortales gruñeron. Como antiguos gobernantes del inframundo, tenemos todo el derecho de borrarlos inmediatamente. Los hombres vestidos de negro gritaron al unísono. De repente, una línea de smog negro corrió hacia el lado de Matías y se materializó en una persona. Su presencia en sí misma trajo frío a los alrededores, y su aura ya era igual a la de los supuestamente antiguos gobernantes del inframundo. En su mano, sostenía una elegante espada negra rodeada por una densa energía negra. Mirando a los hombres vestidos de negro, sonrió burlonamente. ¿Gobernantes del inframundo? ¿Quién dice? El discípulo del emperador del infierno. Los hombres sisearon. Matías miró a la persona que estaba a su lado y frunció los labios. Gail. Gail, la futura rey de Shi, se paró a su lado y le sonrió levemente, antes de sonreír a los gobernantes del inframundo. Mi maestro acaba de dejar el inframundo bajo tu cuidado, e inmediatamente vas en contra de sus órdenes de no interferir con los asuntos del Overworld. Tu audacia no conoce límites. Apenas estás comenzando como representante del emperador del infierno, por lo que no sabes qué pasaría si se permitiera que la acción de esa persona continuara. Dijo uno de los gobernantes del inframundo. Deberías dar marcha atrás, regente. Si no, nos veremos obligados a aniquilarte junto con ese hombre ignorante. Advirtió otro. Te desafío a que lo hagas. En lugar de hundirse, Gail se volvió aún más autoritaria y miró a los gobernantes con desprecio. Tú. Enojados por lo arrogante que es, los gobernantes miraron a los inmortales de arriba y gritaron. Estas personas nunca aprenderán. Purguémoslos. Los inmortales asintieron antes de mover las manos. Diferentes colores de energía divina estallaron junto con la energía negra mortal de los gobernantes antes de que todos dispararan cantidades masivas de energía destructiva sobre ellos dos. Gail ni siquiera tenía miedo visible en su rostro mientras hacía girar su espada, Eternal Forge. Martelomier. Con su llamada, la espada brilló con una poderosa luz asfixiante. Reditus Actum. La espada giratoria luego emitió una luz fuerte en forma de escudo. Los inmortales y los gobernantes palidecieron visiblemente cuanto más continuaron atacando. ¿Puedes ayudarme, Matías? Minutos más tarde, aunque el Martelomier está desviando efectivamente los ataques combinados de los enemigos, sus poderes aún son cercanos o incluso iguales a los de Matías. Gradualmente, el escudo comenzó a mostrar grietas visibles y también comenzó a afectar la espada asesina de almas de Martelomier. Matías frunció los labios, aunque no tenías que ayudar, todavía te agradezco que lo hagas. Luego levantó la mano, con la palma mirando hacia los inmortales. Los miró con frialdad, tanto que casi perdieron la concentración cuando dirigió sus ojos hacia ellos. Caer. Pronunció con indiferencia. Auge. Los inmortales se sobresaltaron y aterrorizaron cuando descubrieron algo. Las energías que los sostenían se disolvieron repentinamente, haciéndolos caer al suelo. Al perder su concentración, su energía también se volvió caótica, provocando una reacción violenta que casi los vació de la energía dentro de ellos.
La sangre goteaba por sus 7 orificios mientras miraban con miedo a Matías, que ahora estaba por encima de todos ellos. Este no es solo un creador, pensaron todos. Matías luego dirigió su mirada a los gobernantes del inframundo de abajo. Comparado con él, debería ser más ambicioso. Luego dirigió su mano hacia ellos y habló una vez más. Sirva. Gaa. Inmediatamente, una reacción violenta surgió de los 4 gobernantes. Sus almas intentaron resistir pero no pudieron hacer nada. Sintiendo un dolor inimaginable para la concepción humana, visiblemente intentaron mover su cuerpo pero no pudieron. Pronto, los gobernantes dejaron de moverse y permanecieron quietos por algún tiempo antes. Saludos, señor. Se arrodillaron y saludaron con reverencia a Matías. Cuando los inmortales vieron eso, el miedo en sus corazones creció aún más. Dentro de ellos, ya sentían la sombra de la condenación que se avecinaba sobre ellos. Y como era de esperar, Matías finalmente volvió su mirada hacia ellos y les hizo lo mismo. Intentaron escapar pero nadie se salvó. Y cuando la palabra salió de su boca, la voluntad de sus almas se hizo añicos como una fina capa de hielo, y no pudieron hacer nada mientras sus mentes estaban llenas de su voluntad. Cientos de inmortales, junto con los gobernantes del inframundo, estaban ahora arrodillados ante su presencia. Anuncios de Put Future. E imposible, desconcertada por la vista frente a él, Gail solo pudo quedarse boquiabierta ante el increíble espectáculo. Habiendo sido enseñado por el emperador del infierno sobre los gobernantes y los inmortales del Overworld, sabía que sus poderes están fuera de serie, especialmente los gobernantes. Solo el poder que ejercen los gobernantes es algo que ya tendría la capacidad de hacer la guerra y ganar contra todo el Overworld, y junto con su autoridad como figuras decorativas del Underworld, su poder es casi imparable, con la inadecuación de la naturaleza del Overworld. Para los habitantes del inframundo y el tratado entre Sanji y el antiguo emperador del infierno como los únicos obstáculos que les impiden conquistar todo el Overworld por sí mismos. Alejandro y los demás ni siquiera podían comprender lo que acababa de hacer, y usando la voluntad de su emperador para comandar al pueblo, sus ojos se quedaron mirando la luz brillante en el cielo. Al darse cuenta de que Gail todavía está boquiabierta ante los seres esclavizados, Matías volvió a mirar la luz divina en el cielo. Entrecerró los ojos antes de volverse hacia los inmortales. Dadme vuestros núcleos. Como desees, señor. Los inmortales asintieron suavemente antes de literalmente meterse las manos en las sienes y sacar un orbe dorado brillante lleno de la esencia de su divinidad e inmortalidad. Sin embargo, al hacerlo, todos inmediatamente se marchitaron y murieron. Sin importarle ninguno de ellos, Matías abrió las manos y recuperó los núcleos de las manos de los inmortales muertos. Los núcleos volaron a sus manos y se reunieron en una enorme bola brillante de intenso poder. Matías calculó que era al menos 1000 veces mayor que la energía almacenada dentro del agujero blanco que Gaius ha creado. Después de pensar un rato, Matías asintió y pensó que la energía ya sería capaz de hacer el truco. Después de enviar un fragmento de su voluntad y comprimir la energía en el tamaño de una cuenta de oración, levantó su mano izquierda libre y la dirigió hacia la montaña. Elevar. Él pronunció. Entonces el monte Yanot se sacudió furiosamente y el palacio en la cima se derrumbó de repente. Todo cayó hasta el medio, donde poco a poco se fue formando un enorme agujero. Con la continua separación de la montaña se produjo el movimiento de todo el continente. Cuando la montaña se separó, todo el continente se separó de ella, creando ríos y cañones ridículamente largos que se extendían hasta el océano. Las ciudades quedaron divididas, al igual que otras masas de tierra y masas de agua. En el centro de la montaña partida, un orbe brillante se elevó y se expuso a la vista de todos. Una poderosa luz blanca brillaba y continuaba exudando un aura fuerte y dominante sobre todos. Al verlo subir gradualmente hacia la cima, Matías arrojó la perla de energía en su mano hacia la luz divina de arriba. Pronto, se detuvo entre el orbe y el cielo divino. Ahora Matías tenía que ponerse serio. Al recordar lo que vio mientras tenía una lucha espiritual contra Aealos, su convicción de llegar a esa etapa se endureció. En ese momento, dominado por la presión espiritual y los ataques de Aealos, su cuerpo se desmayó debido a la fatiga, pero su alma continuó luchando. Mientras peleaba, de repente vislumbró una silueta. Un hombre que dijo una palabra y creó vida. Esa persona era la mayor encarnación de la autoridad, algo que solo un dios verdadero sería capaz de hacer. En la siguiente escena, vio la silueta girar lentamente hacia él con los ojos más insondables de todos. Aunque insondable, le reveló voluntariamente los poderes de Dios. Es autoridad.
Anuncios de Put Future. Aunque todavía no tiene la capacidad de perfeccionarlo, con lo que dijo esa persona, sabe que tenía la capacidad de hacerlo. Ahora aún más decidido a hacer lo que tiene que hacer, dirigió la dirección de la trayectoria de la cuenta hacia arriba. La cuenta se acercó a la cima y griega. Auge. Una explosión que partió el alma estalló cuando la voluntad de Matías interrumpió el orden de las energías internas y las hizo estallar desde adentro. Luego vino la segunda parte más difícil de su plan. Matías levantó las manos y empujó hacia arriba toda la energía de la explosión. Poco a poco, una barrera que separaba el cielo divino y los territorios inmortales se hizo visible a simple vista. Las enormes cantidades de energía continuaron atacando la barrera repetidamente, drenando sucesivamente el poder que soportaba la barrera. Mientras todo esto sucedía, Matías siguió elevando todas las energías. También pisoteó el suelo con el pie, liberando a la gente de mirar hacia arriba. Ahora que la luz divina estaba cubierta por la explosión de energías, los beneficios de mirar la luz ahora eran inexistentes. Gente del divino cielo. Matías gritó. Regresen a sus casas. Él ordenó. El mar de hombres que rodeaban la montaña desapareció abruptamente y reapareció dentro de sus hogares. Sus familias se regocijaron y se unieron a ellos dentro de sus refugios seguros. Los descendientes imperiales, por otro lado, querían ayudar. ¿Qué podemos hacer, padre? Alexander preguntó presa del pánico. Regresa al palacio imperial. Matías respondió. Quédense con sus madres. Luego agitó rápidamente la mano y envió a sus hijos y a los 4 pilares de regreso a la capital con su familia. Habiéndose deshecho de la gente y recuperado su voluntad que protegía a todo el imperio, Matías volvió a su tarea con una fuerza aún mayor. Las manos de Matías se movieron de una manera enigmática, antes de hacer un movimiento de empuje hacia la barrera. Una enorme ola de energía divina se precipitó hacia el espectáculo explosivo, uniéndose a la diversión de destruir la barrera. Tendría que actuar rápido, antes de que alguien de los reinos superiores despierte. Poco a poco, la barrera fue mostrando signos de colapso, y una hora más tarde. Grieta. Dune. La barrera sobre los cielos de la montaña Yanod se hizo añicos y comenzó a expandirse. Libre de cualquier cosa que impidiera su entrada, la luz brillante se reveló completamente y de ella descendió otro orbe. Esta vez, su brillo podría avergonzar a casi todas las luces y estrellas del universo conocido de Matías. Incluso la fuente de luz del 8 cielo no podía sostener una vela contra la luz del orbe. Matías podía sentir la divinidad y la majestuosidad dentro del orbe, tanto que le hacía querer adorarlo. Afortunadamente, su espíritu y alma mental fueron forjados por el combate contra Aealos y la presencia de esa silueta, dándole la capacidad de resistir contra la luz.